utilizando herramientas matemáticas. ¿Con qué finalidad? ¿Por qué yo voy a modelar algo matemáticamente? Porque luego puedo experimentar virtualmente, es decir, yo puedo hacer ejercicios, ¿no? Experimentos que no me van a costar tanto como lo que me costaría un ejercicio físico. Es decir, imagínense, para probar un nuevo cultivo, invertir en semillas, invertir en agua, en nutrientes, en tiempo, en área, y eso se puede hacer, entre comillas, con un modelo matemático. Entonces, puedo probar diferentes variantes y el costo va a ser, por supuesto, muchísimo menor. Más aún que en la actualidad los costos por equipos de cálculo, computadoras, por ejemplo, o sistemas de cálculo más complejos, son relativamente reducidos en comparación al costo real de un proceso físico. Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? La matemática como herramienta para hacer análisis virtuales, experimentos virtuales, y luego tomar decisiones en base a esos resultados, como una orientación para la toma de decisiones. Ahora, aquí estamos hablando de sistemas sumamente complejos. Es decir, la física ha tenido el éxito que ha tenido porque en realidad es un aspecto puramente fenomenológico. A mí me interesa saber qué es lo que está ocurriendo, por qué una piedra cae y a qué velocidad cae. Sin embargo, en el aspecto de la agricultura ya entran a tallar otros elementos socioeconómicos, ¿no? Economía, impacto social, clima, cosas que son mucho menos manejables que los problemas físicos, que ya de por sí algunos son sumamente complicados, pero aquí ya la situación es algo diferente. Entonces, el análisis y síntesis de sistemas es fundamental. Un sistema en realidad no solamente es un conglomerado de elementos, sino es un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Es decir, uno influye sobre el otro y al final ese sistema como un todo puede hacer cosas que cada uno de sus elementos no puede hacer. Eso es lo más interesante, ¿no? Aparece la famosa sinergia. Es decir, nos organizamos todos y logramos objetivos y tenemos propiedades y podemos hacer cosas que en forma individual no podríamos. El asunto es cómo hacerlas de la manera más eficiente, ¿no es cierto? Y como el sistema es sumamente complicado, una planta de por sí es un sistema sumamente complicado, ¿no? Generalmente se utiliza análisis estadístico, como estábamos comentando con algunos de los expositores, para tratar de entender un poco el proceso. Entonces imagínense, no solamente la estructura y la dinámica del crecimiento y la formación de biomasa, sino además, una vez que tenemos esa biomasa, ¿qué hacemos al nivel industrial? Y luego eso cómo pasa al mercado, y eso cómo se vincula, por ejemplo, con la banca, formando una estructura vertical. Son una serie de cosas, ¿no? Que analizarlas en forma individual no resulta, porque el comportamiento del sistema no es la suma de los comportamientos de cada uno de los elementos que lo constituyen en general. Entonces, se necesitan modelos y se necesitan potentes equipos de cómputo. Meter a la computadora ahí se demorará un día, no sé, 2, pero al final nos da una serie de variantes y ya el experto es el que decidirá cuál es la variante más adecuada y por ahí seguir en su toma de decisiones, ¿no? Entonces, a partir de esta interpretación de análisis y síntesis de sistemas, pues se entiende que los sistemas que aparecen en agricultura, sobre todo aquella que tiene que ver con procesos productivos, pues no es una tarea fácil. Es decir, es todo un reto para aquellos que quieran tratar o que quieran hacer uso intensivo de matemática en esos aspectos. Siguiente. Entonces, la pregunta era, muy bien, hay evidencia de que la matemática se puede usar en ciertos campos del conocimiento, pero en agricultura, ¿qué evidencia tenemos? Pues hemos buscado aquí y nuevamente en nuestro país esencialmente se hace análisis estadístico, es decir, se hacen una serie de pruebas y luego se analizan esos datos estadísticamente, se sacan promedios, se ven tendencias, etc. Entonces empezamos a buscar en otras partes. Y, por ejemplo, en la ex Unión Soviética y en la actual Federación Rusa, ya desde hace cierto tiempo se han estado manejando modelos matemáticos, por ejemplo, de la dinámica del crecimiento o de la acumulación de biomasa. Ahora, ¿en qué nivel? Y eso es lo que me ha sorprendido más, que ya empiezan a hacer ciertos estudios, ciertos pininos a nivel del colegio. Por ejemplo, aquí tenemos una de las carátulas de una revista, que es una revista escolar de física y matemática. O sea, estas revistas las manejan niños de escuela, de secundaria, por supuesto, ¿no? Se llama Quant,
de cuánto, en física nuclear utilizan mucho la teoría cuántica, etc. Entonces, una revistita que ha aparecido en el año 1970, sería tiene una vigencia de 40 años prácticamente, y en donde periódicamente científicos escriben sobre conceptos importantes de ciencia y aplicaciones, pero para niños. Entonces, por ejemplo, aquí, este es un pequeño artículo escrito por Miniev y se llama Relieve de la corteza del tronco de un árbol. Entonces ya estos futuros profesionales desde el colegio saben que pueden hacer uso intensivo de la matemática en la solución de problemas reales. O sea, la matemática ya deja de ser para ellos un simple ejercicio mental, algo que alguien les dijo que iba a servir para hacerlos más inteligentes y cosas así, y se ha convertido en una posibilidad de innovación para permitir solucionar problemas en la economía. ¿En qué economía? Bueno, por ejemplo, en la agricultura, ¿no? Con modelos sencillos, modelos elementales, modelos hechos en su lenguaje. Pero ya son sus primeros pasos. Siguiente. Entonces, problemas reales, porque se analizan situaciones reales, se describen con matemática relativamente elemental, ¿no? Siguiente. Encontré también un segundo artículo en esa misma revista, en otro número, pero esa misma revista, ¿no? De Miniev también, sobre cómo se modela el crecimiento de árboles con, digamos, una altura relativamente alta, ¿no? O sea, modelos para árboles que él llamó altos. Entonces se analiza toda la dinámica de su crecimiento y se obtienen algunas fórmulas con los parámetros, digamos, fisiológicos más importantes, ¿no es cierto? También en esa revista para estudiantes de secundaria. ¿Ven? Entonces ya se ve que ellos cuentan con una herramienta seria. Obviamente que cuando ya sean profesionales, esos modelos van a tener un nivel de complejidad mucho mayor, ¿no? Entonces aquí en algún momento, en la presentación anterior se mencionó eso, ¿no? La preparación, la capacitación a nivel universitario, a nivel de secundaria, etc. Entonces tendrían que establecer evidencia de que eso es posible y bueno, ellos lo han hecho. Me parece que es un aspecto que debemos de considerar aquí también, ¿no? Crear evidencia de que hay posibilidades de uso de la ciencia, en este caso de matemática, para solucionar problemas que nos llevan a innovación, es decir, solucionar problemas que tienen impacto económico. Esa es la idea. Ok. Entonces, buscando aún más y tratando de ya subir un poco de complejidad, tratar de obtener material, digamos, más serio, más detallado, más relevante, más profundo, nos encontramos con lo siguiente. Si tuviese la amabilidad de pasar. Este es, digamos, las primeras páginas de un capítulo de un libro que es de dos autores, Reznichenko y Rubin, Modelos matemáticos de procesos biológicos productivos. Entonces no es un libro de biología, sino es un libro orientado a análisis de procesos biológicos, pero que tienen que ver con producción. Y el capítulo 7 trata sobre modelos de procesos productivos de plantas. Y en este capítulo, que es bastante extenso, se analiza el proceso de la dinámica, digamos, de la variación de biomasa en una planta a partir de sus nutrientes, de la luz, del agua, etcétera, 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 etcétera. ¿No es cierto? Es un documento bastante interesante y bastante completo, ¿no? Orientado también a su uso en procesos de producción. Lo interesante de esto es que no está asociado con ningún cultivo específico. Es decir, es un esquema general y eso permite que uno pueda tentar calibrarlo con algún cultivo en especial, ¿no es cierto? Es decir, adaptar, ¿no? Alguna vez, hace muchos años, cuando todavía era muchacho, yo escuché que los japoneses habían hecho eso, ¿no? Habían copiado lo que trajeron los americanos, ¿no? Lo habían aprendido, lo habían, digamos, desarrollado y luego lo habían superado. Entonces no se trata de descubrir la bicicleta, sino de apoyarnos en toda esa información que ya existe y, por lo menos esa es la idea, ¿no? Y empezar a partir de eso a obtener resultados ya concretos. El área me pareció especialmente interesante porque en la región norte del país, pues el boom es la agricultura, ¿no? Y entre las propuestas que me habían planteado era o hidrocarburos o agricultura.